Universidad Católica de Chile Televisión, con el patrocinio del Museo de Arte Precolombino, presenta Especial San Pedro de Atacama. El norte grande de Chile es prácticamente un solo y vasto desierto. El actor más importante de este paisaje multicolor es el sol. A poco de andar, los ríos que nacen en la cordillera se esfuman, evaporados por el sol y atrapados por la arena. Sin embargo, este desierto entregó muchas riquezas de sus secas entrañas. Ayer el salitre, hoy el cobre y el litio. También supo guardar y luego descubrir lo más importante para un pueblo, una parte de su historia, la historia de la nación atacameña. En nuestro primer recorrido por los alrededores de San Pedro de Atacama, las sensaciones de pequeñez nos sobrecoge la geografía del lugar, el silencio, el color, el impresionante Licancabur, que majestuoso vigila todos sus dominios. La tranquilidad de este hombre y la maestría para arrear su ganado hace inevitable que nos preguntemos ¿de dónde vendrá? Los primeros atacameños, cazadores-recolectores, elaboraban hace 10.000 años artefactos de piedra que les servían para procurarse su alimento. Cazaban guanacos y vicuñas, molían en morteros de piedra frutos de plantas silvestres como el algarrobo y el chañar.
Sus cuchillos eran afilados con cuidado antes de faenar la presa que alimentaría a una gran familia. Ya en ese entonces, la alimentación no era la única preocupación de sus vidas. También estaban sus creencias reflejadas en las antiguas pinturas trazadas en las paredes de las cavernas donde alojaban. Poco a poco, los nómades cazadores-recolectores comienzan a asentarse en las quebradas que unen las nieves eternas con el gran salar. El agresivo territorio comienza a ser domesticado por este hombre que ahora construye viviendas. Se agrupa en pueblos que como racimos se distribuyen en las innumerables quebradas. Ávidos de infinito, siguen trepando a la alta Puna. Allí, cerca de sus dioses, se proveen de materiales, cazan en las húmedas vegas y algunos descansan para siempre. Estamos aquí en Tulancerros, un taller prehistórico que corresponde a antiguos cazadores que ocupaban este lugar para proveerse de materias primas, de piedra, para hacer sus artefactos y con ello cazar y faenar la fauna silvestre o salvaje de este territorio, vicuñas y guanacos. Para ello ellos toman un gran núcleo y golpean hasta obtener lascas gruesas. Estas lascas gruesas se transforman en preformas, las cuales se siguen golpeando hasta obtener estos artefactos o puntas de proyectiles más terminados. No solamente hacen artefactos para su subsistencia, sino que además graban placas, este es un fragmento, con motivos geométricos, en donde uno puede advertir el arte sublime de estos cazadores, en donde no solamente están preocupados del alimento, sino de su maravillosa cosmovisión de vivir en este territorio. Para elaborar los artefactos, se toma una lasca gruesa y se procede a su rebajamiento. Recorriendo los aillus de San Pedro, versión andina de nuestros barrios, volvemos a encontrarnos con nuestro amigo pastor. Averiguamos que se llama Santiago Ramos y que viene de Puripica. Al igual que nosotros, Chago viene a la fiesta de San Pedro. ¿Cuál será su pasado? Los atacameños domesticaron plantas y animales. 2000 años antes de Cristo, surgen agricultura y ganadería. Aparecen los primeros pueblos de agricultores pastores, como es el caso de Tulor. Tulor, una aldea conglomerada, con recintos circulares de adobe, ahora cubierta por el avance de las dunas. Aquí, entre estos muros, pequeñas puertas y cúpulas de barro, transcurrían sus vidas en un ambiente íntimo, protegidas las familias del excesivo frío y del sol. Uno de sus constructores dejó su firma estampada. Un pie sobre la masa fresca al levantar un muro. Un recinto donde también almacenaban sus cosechas. Estos pueblos de pastores agricultores nos dejaron además su alfarería de excelente factura.
Hoy es 29 de junio de cualquier año. En medio de la procesión del santo patrono de San Pedro, volvemos a encontrarnos con Chago. Ya no es un pastor, ahora es un achache, un chamán que transforma energías místicas en baile, que hace del pasado presente. Si los atacameños fueron capaces de dominar el desierto más árido del mundo, ¿qué desarrollo cultural alcanzaron? Los atacameños eran enterrados en posición fetal, como queriendo volverlos al vientre de la Pachamama. En las tumbas se depositaban ofrendas que los acompañarían en su viaje al más allá. Entre los objetos destacan finas alfarerías que, aunque de distintas técnicas, formas e influencias externas, mantienen un estilo atacameño. Los atacameños extraen cobre, plata y oro y los funden. Los orfebres laminan maravillas. Los tallados en madera alcanzan virtuosismo inimaginable, únicos en el continente sudamericano, gracias a la protección del desierto. Destacan los instrumentos y tubos de rapé que servían para inhalar alucinógenos, una práctica común que los ponía en comunicación con sus deidades ancestrales. También abundan en las tumbas cesterías finamente tejidas en fibras vegetales, muchas de ellas con una complicada y rica ornamentación. Los tejidos de lana también alcanzaron nivel de excelencia. Esplendorosos diseños, en especial aquellos vinculados con la cultura tiahuanaco proveniente del lago Titicaca. Estamos tratando de saber exactamente cómo eran las relaciones del altiplano y aquí. En San Pedro usamos ese tipo de gorro. Hay muchos muestras, puede ver, mucho tipo. Tiene paja adentro y ese tipo de alpaca, vicuña afuera. Usan solamente aquí en San Pedro. Y encontramos, pero una túnica, yo creo es del altiplano, tal vez de Tiahuanaco. Es su tiempo de Tiahuanaco, tiene dibujos de Tiahuanaco. Pero esa momia tenía un gorro como ese, con una barbiquejo, chinstrap, no sé cómo se dice. Y es puro de San Pedro. Entonces, estamos tratando de saber exactamente cómo era este tipo de relación. Solo 300 años después que Cristo comenzara sus lecciones en otros oasis de otro desierto, a orillas del gran salar de Atacama, surge una cultura comparable a las altas civilizaciones de otros continentes. Si recorremos los oasis como Toconao, Peine, donde se hace deporte, existe la luz eléctrica y hasta se ve televisión, encontramos atacameños que con sus manos continúan elaborando objetos que proyectan inexorablemente la tradición al futuro. Nosotros, nuestra civilización, ¿dejaremos que esto siga ocurriendo?
La cultura atacameña se desarrolló entre los años 300 a 1450 después de Cristo, asimilando al final el dominio inca, principalmente a través de lo que se ha llamado el Tambo de Catarpe, ubicado donde el cañón del río San Pedro irrumpe en el valle. El estar en un sitio incaico como este, yo diría es valioso para entender incluso nuestra propia cultura. Los atacameños recibieron impactos de culturas foráneas, extranjeras, del noroeste argentino, del altiplano boliviano, algunas con mayor intensidad como Tiahuanaco, otras más fuertes como Inca y otras violentas, diría yo, como la llegada de los españoles. Pero los atacameños lograron consolidar una cultura tan fuerte que no fue alterada por estas influencias foráneas. Por el contrario, lograron enriquecer, hacer una cultura mucho más fuerte, más rica desde el punto de vista cultural, espiritual, ¿no? Al punto, diría yo, de que estos contactos entre culturas son valiosos según cómo se les mire, cómo se plantee, y sirven para nosotros, ¿no?, como ejemplo, mirando a la inversa, mirando desde nuestra cultura hacia el pasado. Nosotros podemos aprender de la cultura atacameña en la medida de que sepamos valorizar esto, de que sepamos entender de que estos son valores nuestros, de que este pasado no es una cosa ajena. Mucha gente viene al Museo de San Pedro a ver cosas exóticas, cosas arqueológicas, pero no captan de que eso es parte de nuestro pasado, del pasado de cada una de las personas que está mirando ahí, ¿no? En la medida que logremos entender esto, de apreciar ese extraordinario arte que puede competir con el arte precolombino de cualquier parte, entender de que eso es parte de nosotros, parte de nuestra nación, ¿no?, parte de las raíces en las que se ha consolidado nuestra cultura, estaríamos también enriqueciéndonos nosotros mismos, asimilando a nuestra cultura valores propios, valores autóctonos y auténticos de las raíces de nuestra nacionalidad. Se debe al jesuita belga padre Gustavo Lepage el inicio de las investigaciones arqueológicas en las localidades ribereñas del Gran Salar, bajo el patrocinio de la Universidad del Norte. Las incansables búsquedas del padre Lepage y el cúmulo de conocimientos recopilados no son suficientes. La tarea aún está en sus comienzos. Es por ello que la Universidad del Norte proyecta crear un instituto de investigaciones anexo al actual museo y que permitirá ampliar los estudios en campos todavía vírgenes. El tesoro arqueológico atacameño reserva temas para nuevas y numerosas generaciones de científicos. Lo que quisiera es llegar más a fondo, o sea, conocer profundamente mis antepasados, o sea, las tradiciones, las costumbres de mi abuelo, todo eso. Me gustaría conocerlas, pero hay algunas que quedan en signo de interrogación porque no las puede saber uno. No. O sea, soy lo máximo que pueda, porque en realidad en ninguna parte de Chile o en ninguna parte del mundo hay un baile igual al que existe en San Pedro de Atacama, así que yo lo hago con toda la fe y con todo mi corazón.
Es difícil de expresarle, por ejemplo, yo cuando estaba en Calama, un tiempo me retiré de acá de San Pedro de Atacama, me fui a Calama, y faltando pocos días para la fiesta de San Pedro, yo sabía que tenía que regresar. Y yo creo que a cualquiera le pasa eso. A mí me entra algo en el cuerpo de que tengo que estar presente en la fiesta y voy a estarlo. Y me venía, no sé cómo, pero llegaba acá a San Pedro de Atacama. Después de conocer a nuestro amigo Chago y su pasado, podemos participar del real significado de esta fiesta. La minería del litio, la televisión, el pavimento, el mundo moderno, permitirán que otros Chagos sigan repletando esta iglesia cada 29 de junio. Se dice de que los achaches vencieron a los españoles. O sea, los atacameños vencieron a los españoles y ahí el achache salió a relucir la espada. Los que eran para la guerra tomaron sus armas. Hicieron una fuerza en Cerro Agrio, solo y apartado, al cual llaman los indios Pucara, que quiere decir lugar colorado o sitio de sangre. Y en este lugar metieron bastimento. Mandó el general a percibir a su capitán, que se decía Francisco de Aguirre, con 30 hombres y allegados. Miró el sitio por donde más a su salvo podían acometerles. Defendiendo la subida, mandó el capitán apear a los de caballo, y él delante, con todos, subieron al fuerte con mucho trabajo, por ser un cerro agrio muy alto y sin tener más de una vereda por donde los indios subían. Duró el combate 1 hora y media, y fue en tardarse en subir, porque después de verse arriba, no bastaron la multitud de indios, ni armas, ni fuerzas, para resistir a los cristianos. Así relató Jerónimo de Vivar, testigo de la primera resistencia chilena a la conquista española, ocurrida en Quitor, el último Pucara atacameño. Compartimos con los pocos atacameños actuales la vigilia en esta iglesia y pensamos en nuestra identidad mestiza americana. En estos momentos, la noche nos cubre con su manto. Mañana, a pleno sol, codo a codo, nos miraremos sin máscaras, sin posibilidad de escondernos. ¿Cuándo nos sentiremos capaces de ser los dignos herederos de todos estos pueblos olvidados?
Los oasis atacameños han sido, desde el pasado inmemorial, una importante encrucijada de caminos. Por este ayllu pasaron las culturas que bajaron del altiplano. Otras llegaron de los valles trasandinos. De las pedregosas y azules costas regresaban las caravanas cargadas. Tiahuanacos, aymaras, humahuacos, lipes, incas. ¿Por qué venían? ¿Qué buscaban? ¿Cuáles eran sus metas? Mientras, los atacameños inmutables forman parte del paisaje. América Andina y luego América Hispana pasaron por aquí, estirando Chile hacia el sur. En nuestro recorrido, hemos aprendido que muchos atacameños, en tiempos recientes, influidos por las ciudades, los centros mineros y otras posibilidades que les ofrece la vida moderna, abandonaron sus ayllos. Pero afortunadamente, sus profundas raíces, como las de algarrobos y chañares que abrevan en las profundas aguas, los atacameños de hoy continúan interesados en su pasado, permitiendo que esta nación sobreviva. Sí, no ahora a mis hijas, sino que a todos los amigos, amigas que he tenido, que han sido, por ejemplo, profesores en otras partes. ¿Por qué no? Yo me siento molesto porque no regresan hacia el pueblo a educar a los mismos hijos, sus sobrinos, qué sé yo. Claro. ¿Por qué no regresan? Por ejemplo, yo hubiese sido profesor, hubiese regresado a ayudar a mi compatriotas, o sea, Claro, la gente del pueblo, pueblo. claro. Tengo que enseñarles y que ellos salgan de donde están. Correcto. Claro, que no pierdan sus costumbres, sí, pero que sean otras personas. La gente actual de San Pedro conserva aún su tradición de poder explotar esta tierra y sacarle en forma rigurosa sus productos, su riqueza. Casi el 90% de nuestra población vive de lo que es la agricultura, vive de lo que es la ganadería, artesanía también, que es importante. Solamente un 8, un 10% efectúa labores de extracción de azufre o de otros minerales tan importantes como es el litio. La municipalidad también trata de conservar esto. Estamos desarrollando programas para poder sacarle mayor riqueza a nuestro suelo y que nuestra gente tenga realmente el arraigo en su tierra y pueda cada día explotarla en lo que es agricultura, en lo que es ganadería, artesanía. Eso pensamos nosotros como municipalidad, que es el futuro de esta comunidad, que en tiempos pasados llegó a albergar a más de 20.000 personas como población y que vivían exclusivamente de esto. Tienen que trabajar aquí en la agricultura, pasa que ellos tampoco se pueden ir. Tienen amor a la agricultura, en la que ellos ayudan a sembrar, por veces están limpiando el sitio, después sembrando y cosechando. Así que yo creo que no se van a ir. Ya no se han ido. Retrocedamos. Remontémonos otra vez hacia unos 10.000 años antes de Cristo. Reconstruyamos nuevamente el camino recorrido. Tulán, cerros y quebradas. Tulor, escamoteada por las dunas. Los rojos muros pétreos de Quitor. Las apacibles calles y las austeras casas de San Pedro de Atacama. Los frescos oasis. Construcciones, piedras, tallados, tejidos, ceramios, pinturas. Los antepasados de Chago están aquí. Son miles. Están presentes en cada grano de arena, en cada cristal de este salado mar, en cada copo de nieve de estos cerros
que se preparan para dormir. Los encontramos al doblar algunas esquinas, al cruzar una huella. Hombres de facciones terrosas, legendarios hombres de piedra, testigos y protagonistas de una historia que aún no termina. Y estos niños, herederos de ricas tradiciones, continuarán mañana la historia atacameña como hoy lo hace Chaco. ¿Seremos capaces de permitirles un destino común junto a nosotros sin que pierdan su identidad? ¿Quiénes domesticarán el desierto con habilidad andina? ¿Quiénes, si no son ellos? Universidad Católica de Chile Televisión, con el patrocinio del Museo de Arte Precolombino, presentó Especial San Pedro de Atacama.